En Al Día Noticias nos acompaña el exministro y hoy precandidato a la presidencia de la República, Juan Fernando Cristo. ¿Precandidato o candidato ya? Candidato ya. ¿Ya tiene aval? Pues es que tenemos partido. Claro. Nuestro partido en marcha, que John Didier, un saludo muy especial y con los buenos días, qué bueno volverlo a ver. La Corte Constitucional finalmente nos garantizó los derechos y le ordenó al Consejo Electoral inscribir al partido en marcha en el registro único de partidos, y estamos resucitando como partido político. Vamos a participar obviamente en las elecciones de Congreso y en las elecciones presidenciales del mes de mayo. Partido de origen liberal, un partido que defiende principios y ideario liberal, que lamentablemente el Partido Liberal ya dejó de defender hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con el Partido Liberal? Pues, John Didier, hace 7 años yo tomé la decisión de renunciar al partido, de comenzar a construir una fuerza política nacional alrededor de los principios liberales, porque no compartí en su momento la decisión del presidente Gaviria como director del partido de apoyar la candidatura de Iván Duque. Desde ese momento comenzó un giro del Partido Liberal hacia la derecha. El liberalismo ha sido siempre, como lo definía el expresidente Carlos Lleras Restrepo, una coalición de matices de izquierda, y el partido fue abandonando su sentimiento, fue abandonando su base. De hecho, mucha de esa base se ha movido precisamente hacia el pacto histórico, porque el partido, que era el defensor de los trabajadores, de los campesinos, de los humildes de Colombia, se convirtió en un partido de derecha, enemigo de las reformas sociales, enemigo de los cambios, amigo del statu quo, y eso no ha sido el liberalismo nunca en Colombia. Y yo creo por eso que hoy en día la dirección nacional del partido es solo un cascarón. El pueblo liberal se está moviendo por otros lados. Sí, paulatinamente ha habido como un éxodo de líderes del Partido Liberal que se han ido para otros lados, ¿no? Pero no solamente de líderes del partido, John Didier, lo que ustedes los medios de comunicación ven es que tal senador, tal exministro, exacto, tal cosa, pero ahí está la base liberal, y cuando usted mira las encuestas y la simpatía que está diciendo la gente en las encuestas alrededor del partido, pacto histórico, no hablemos de la popularidad o no del presidente Petro, usted lo que ve ahí es un desplazamiento del pueblo liberal hacia el pacto histórico. A ese pueblo liberal es el que nosotros queremos convocar a que se vincule en marcha, a que nos acompañe en marcha en un proceso de recuperación de los principios y el ideario liberal de Colombia. El Partido Liberal hoy lo tiene secuestrado el expresidente Uribe, a las ideas liberales también, y lo que estamos pidiendo es que liberen al liberalismo, que liberen al Partido Liberal de ese secuestro, libertad para los liberales de Colombia, porque hoy en día están secuestrados. Pero hace rato, pero cada vez peor, porque es que ya John Didier, cuando ya el expresidente Gaviria se sienta, la primera reunión política que hace en esta campaña es con el jefe de la derecha colombiana, muy respetable, válido y legítimo, el expresidente Uribe, pero que presenta otras ideas, o cuando ya ayer el único candidato que ha presentado en el escenario político el Partido Liberal toma la decisión de adherir a Abelardo de la Espriella, Mauricio Gómez, pues eso ya es el abandono total del ideario liberal, y yo creo que están profundamente equivocados. Y hay un tema que le pasó al Partido Liberal, ya para terminar este capítulo, que me parece que es muy doloroso y no le puede pasar a ninguna fuerza política en Colombia ni en el mundo, es perder la vocación de poder. Ya el partido no tiene vocación de poder. Que históricamente es el partido más poderoso. Claro, ya no tiene vocación de poder, ya no aspira a tener un liberal en la presidencia de la República, que lidere cambios, que lidere transformaciones, como lo hizo el propio Gaviria en el ejercicio de su gobierno hace ya más de 30 años en Colombia. Pero fíjese usted que el expresidente César Gaviria, como vocero del partido, y también Mauricio Gómez Samín han sido duros críticos de este gobierno. ¿Es que a usted le ha gustado este gobierno? Pues es que
aquí uno no puede decir que porque es duro crítico de este gobierno entonces se va para la derecha. Uno puede criticar el gobierno, criticar las políticas, unas buenas, otras regulares, otras malas, pero mantener una línea. Es que la coherencia en la política es un valor fundamental. Y yo lo que he sido es un liberal socialdemócrata, un liberal reformista a lo largo de mi vida, y de ahí no me muevo. Entonces, sobre esa base, John Didier, de esos principios que yo defiendo, liberales, reformistas, liberal socialdemócrata, pues hay cosas buenas que yo defiendo de este gobierno y hay cosas malas que yo creo que este gobierno debe rectificar. Este gobierno no, porque ya se acabó, se está acabando, sino el próximo gobierno debe rectificar. Entonces, esto no es blanco y negro. Usted ama o odia, le gusta o no le gusta el gobierno del presidente Petro. Yo creo que este gobierno ha hecho cosas importantes que la oposición muchas veces no reconoce. Este gobierno ha logrado que en este país haya mucha mayor inclusión social, que sectores que históricamente se habían visto excluidos de la sociedad colombiana, las comunidades afro, los indígenas, los campesinos, hoy se sientan parte del país. Y eso es un avance como sociedad gigantesco, John Didier, que no podemos echar para atrás. Este gobierno ha logrado disminuir la pobreza en Colombia. Este gobierno avanzó en restablecer los derechos de los trabajadores y yo me siento muy orgulloso de haber participado como ministro del Interior en ese proceso, de restablecer los derechos de los trabajadores que le había quitado el gobierno del expresidente Uribe hace más de 20 años, el recargo nocturno, los dominicales plenos. En esa reforma laboral impulsamos un acuerdo histórico que ha pasado desapercibido, John Didier, la formalización de cientos de miles de trabajadores digitales en Colombia, de las plataformas, de los rapitenderos, de todo este ambiente digital en la economía, que es la economía del futuro en Colombia y en el mundo. Hoy en día somos ejemplo de regulación gracias a la reforma laboral. Este gobierno sacó adelante la reforma pensional, que garantiza un ingreso digno a más de 3 millones de adultos mayores en Colombia que hoy no lo tienen. Pero para eso no había necesidad de reforma pensional, se le da un subsidio. Qué bueno que usted me hace la pregunta, John Didier. Sí. Ahí se ha generado una distorsión total. Claro que se necesita una ley, porque cuando usted da un subsidio es una decisión de un gobierno que se acaba el próximo. Si llega el próximo gobierno y dice, a mí no me gusta eso, yo no tengo otras prioridades, pues simplemente lo elimina. Si es ya está en una ley, es convertirlo en una obligación, en una responsabilidad del Estado, en una política pública de largo plazo, tan sencillo como eso. Qué buena la pregunta, porque yo escucho todo el tiempo, oiga, no, es que eso ya están dando el subsidio. Sí, este gobierno que tiene un compromiso con los adultos mayores, pero si el próximo resuelve que no hay plata, o que la plata hay que destinarla a comprar más aviones, por cierto, que es una de las cosas que yo creo que se ha equivocado el gobierno, pues es otro tema. Ahora, este gobierno ha cometido profundas equivocaciones. La política de paz total. ¿Pero se le acabaron los aciertos? Sí, pues podemos ser así, ya se acabaron, son importantes. La reforma agraria, la entrega de tierras a los estados. Yo pensé que había mencionado. Pues ese es mi punto central. Yo soy un fanático de la reforma agraria contemplada en el acuerdo de paz del 2016. Creo que este gobierno ha avanzado como ningún otro en la formalización de la propiedad rural, en la entrega de tierras, en los proyectos productivos. Está pendiente la aprobación de la ley de jurisdicción agraria, que está estancada en el Congreso, pero ahí hay unos avances importantes. Ahora, equivocaciones, la política de paz total. Lo dije antes de entrar al gobierno, mientras estuve en el gobierno y después de salir del gobierno. Eso no salió bien, eso fue una apuesta demasiado arriesgada, demasiado ambiciosa. Eso yo creo que fue un acto de mucha confianza en sí mismo del presidente, de pensar que podía manejar 9 mesas de negociación al mismo tiempo con bandas criminales, porque esos grupos ya no son grupos de delincuentes políticos, sino no son subversivos, no son alzados en armas. La insurgencia armada que nosotros llamábamos en Colombia hace unos años, donde eso desapareció. Ahora, si usted lo quiere ver así, el acuerdo de paz con las FARC y esta política de paz total fallida
ayudó a deslegitimar totalmente cualquier uso político de la violencia en Colombia. Yo creo que hoy los colombianos tenemos claro que esos son grupos criminales que no buscan cambiar el modelo político, económico y social del país, que lo que buscan es apropiarse de un territorio para explotar rentas criminales, como la minería ilegal, como el narcotráfico y como la extorsión, que lamentablemente está afectando mucho a la ciudadanía. Entonces, la política de paz total hay que replantearla totalmente, hay que acabarla, seamos claros, no hay que replantearla, hay que acabarla. No puede haber, no vamos a tener a partir del 7 de agosto en la presidencia mesas de negociaciones con estos grupos, hay que enfrentarlo como lo que son, bandas criminales, pero hay que también, esa política hay que acompañarla de la transformación real de esos territorios, que no hemos podido hacerla como Estado. Equivocaciones también, yo creo que ese pulso que se hizo alrededor de la reforma a la salud, hubo mucha soberbia y arrogancia de lado y lado del gobierno y la oposición, y el paciente quedó en la mitad, el paciente quedó afectado, el paciente quedó con su tratamiento aplazado, con la demora en la entrega de drogas. Eso tenemos que resolverlo, tenemos que replantear y hacer una reforma a la salud concertada, no impuesta por ningún sector de la sociedad a otra. Yo comparto la preocupación del presidente y del gobierno por el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la necesidad de una transición energética, pero creo que no hubo un modelo de transición energética justo, sostenible fiscalmente. Fue hecho muy a las carreras, con decisiones radicales que no le convienen al país y que pueden afectar la seguridad energética del país. Ahí yo creo que hay que replantear también eso y fijarse un cronograma y una política de mediano y largo plazo sostenible desde el punto de vista exportador, sostenible desde el punto de vista fiscal. En fin, yo creo que ha cometido el gobierno muchas equivocaciones, los escándalos de corrupción son insoportables y esos escándalos de corrupción son más dolorosos cuando se presenta en el primer gobierno alternativo, en el primer gobierno de izquierda democrática en Colombia. Yo creo que allí hay que replantear todo el tema de la meritocracia, todo el tema de los equipos de gobierno. No puede ser que aquí todos los días estemos asistiendo a escándalos de corrupción, eso es inaceptable. En fin, yo creo que hay equivocaciones del gobierno, del presidente, como pasa, John Diver, con todos los gobiernos. Hay cosas buenas, regulares y malas. Esta no es la excepción. Y poniendo ahora, eso... Dicho esto, hay que decir, se equivocan los catastrofistas y los fatalistas de este país, vendiéndole a los colombianos un país que no está existiendo. Están queriendo decirle a los colombianos que este país está destrozado, que se acabó, que no tiene futuro. Eso no es cierto. Aquí tenemos problemas, claro. Hay que superarlos, claro. ¿Cómo se superan? Con consensos, con acuerdos. Yo sé cómo construir acuerdos. Lo he hecho a lo largo de mi vida, no es una promesa. Pero los podemos superar los problemas. Tuvimos problemas mucho más complejos y graves a finales de la década del siglo anterior, o a finales del siglo anterior. Palacio de Justicia, la violencia narcoterrorista de Pablo Escobar, el paramilitarismo y la parapolítica, y todos lo superamos. Estos también los vamos a superar. Sí, pero poniendo en una balanza tanto lo positivo, todo lo que usted destacó, que incluso se le hubiera quedado también el turismo ha crecido, la economía ha crecido, el desempleo ha bajado. Los indicadores económicos todos están, hay un problema fiscal, sin duda alguna, un problema fiscal grave, pero los indicadores económicos, inflación, tasa de cambio, crecimiento, desempleo, están andando bien. Sí, poniendo todo eso en una balanza, ¿cómo le va a este gobierno? Tanto en lo acertado como en lo que se ha equivocado. Lo que yo acabo de decir, aquí nos acostumbramos en Colombia al blanco y negro, bueno o malo, y lo que yo creo que la equivocación de este gobierno y también de los gobiernos anteriores es que todos sufren del complejo de adanismo, que llegan y quieren reinventar todo. Lo que tenemos que hacer en el próximo gobierno en Colombia es poner en una balanza esto que yo le acabo de mencionar y decir, vamos a continuar con esto. ¿Cómo no continuar con la reforma agraria? ¿Cómo no acelerar la entrega de tierras? ¿Cómo no garantizar que se implemente a fondo la reforma laboral y que se garanticen esos derechos de los trabajadores? ¿Cómo desmontar
Esperamos que la Corte Constitucional avale la reforma pensional. ¿Cómo desmontar el subsidio a 3 millones de adultos mayores? Bueno, si ya es una ley, mucho menos, pero es una política que hay que mantener. Yo creo que hay temas que tenemos que mantener independientemente de que sean del gobierno Petro o vengan de gobiernos anteriores también. Y hay unos temas que hay que rectificar, ¿eh? El país no está destrozado, pero como en la universidad hay que pasar el año con un 6 de 1 a 10, este gobierno pasa de... de... Me gusta la calificación, ¿no? Yo sí creo que pasa, sí pasa. Yo sí creo que pasa de 6, sí, ¿eh? No es una calificación excelente, es aceptable. 6, pero... raspando, pasa raspando. Bueno, ¿sabe qué me llama la atención de usted, doctor Juan Fernando Cristo? Que a su señor padre lo asesinó la guerrilla. Sin embargo, usted es un hombre pro diálogo, procesos, pro víctimas. Usted, de hecho, ha trabajado por las víctimas de este país. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted piensa? Que pese a usted ser una víctima de la violencia, su aporte es para que haya paz y haya reconciliación. Pues mire, es una reflexión muy serena, muy tranquila. John Didier, han pasado ya 28 años, el dolor nunca pasa, la ausencia nunca se supera, la nostalgia nunca nos pasa tampoco. Es muy triste, obviamente, y la reflexión es muy serena y muy tranquila. Yo realmente sueño con un país en el cual ni a mis hijos ni a nadie les toque vivir lo que a nosotros nos tocó vivir con la muerte de mi padre. Es tan simple y tan sencillo como eso. Uno tiene que entender que la tragedia que nos tocó no puede ser una tragedia eterna para Colombia. No podemos estar condenados a la violencia sin fin en este país. Tenemos que ser capaces de superarla. Y le confieso algo, John Didier, si a mí me preguntan una sola cosa por la cual usted quiere ser presidente de Colombia, y es para acabar esa violencia y para conseguir la paz. ¿Y si es posible? Yo creo que este país tiene enormes posibilidades, enormes potencialidades, y esa violencia nos frena y nos sigue frenando mucho. Yo sí creo que es posible. ¿Cómo? Yo sí creo que soy capaz de abrir esos escenarios, porque conozco el país, conozco el territorio, conozco cómo se negocia, conozco cómo enfrentar también la violencia, porque he tenido la experiencia, la capacidad de construir consensos. He mostrado resultados concretos, como el que usted mencionaba, de la ley de víctimas y tierras, que ha beneficiado a millones de víctimas en este país. ¿Cómo? Pues eso nos tocaría otro programa para la estrategia. Pero es que de seguridad con derechos que vamos a presentar esta semana precisamente, pero yo le doy un par de tips de adelanto. Primero, no abriendo mesas de negociación por abrir mesas de negociación. Segundo, fortaleciendo las capacidades presupuestales de nuestras fuerzas militares para enfrentar a estas bandas criminales. Tercero, restableciendo la cooperación internacional, porque aquí ya hay unas organizaciones multinacionales del crimen. Sin una estrecha cooperación internacional no se puede combatir a esas bandas. Y cuarto, John Didier, con un tema que es mi obsesión en los últimos años, que es la transformación territorial. Si nosotros como país, como Estado, como sociedad, no nos metemos de verdad en el compromiso de transformar la realidad social que viven 7 millones de colombianos en el Chocó, en Nariño, en el Catatumbo, en Arauca, en las zonas que cíclicamente se repite el conflicto, pues no vamos a ser capaces nunca de superar la violencia. Nosotros tenemos que entender que solo transformando esas zonas, y eso necesita una decisión, una política de Estado, ¿no?, para volcar el Estado hacia allá, de verdad, no para llegarle con migajas, para hacer... Y yo lo que he venido proponiendo es, hay 16 zonas PEDET que estableció el acuerdo de paz con las FARC, que abarcan 170 municipios. En esos 170 municipios viven 7 millones de colombianos. Yo lo que digo es, vamos a firmar pactos territoriales, 16 pactos territoriales, con las comunidades, con los alcaldes, con los gobernadores de esas 16 zonas PEDET,
en una política de largo plazo que nos va a tocar por lo menos una década para transformar de verdad esas zonas. Una política ambiciosa que se puede hacer y que se tiene que convertir en una política de Estado. ¿Y usted cree que con esa propuesta que usted acaba ahí de mencionar rápidamente, sí logra seducir a quienes están en esas organizaciones armadas al margen de la ley dedicadas al narcotráfico? Porque lo que uno ha visto es que el gobierno... Pero es que no es para seducirlas, tal vez ahí es el concepto que hay que clarificar. Eso no lo tenemos que hacer para seducir a las organizaciones criminales, lo tenemos que hacer es para que la gente que vive en ese territorio entienda que el Estado está ahí presente y que el Estado llegó para quedarse y que la institucionalidad está ahí y que las obras se van a hacer de infraestructura, de educación pública, de proyectos productivos y que no tienen que seguir sometidos a los grupos criminales. O sea, son dos carriles. Por un lado, mano dura, enfrentamiento a esos grupos criminales, pero paralelamente avanzando en la transformación de esos territorios. La encuesta de Inbamer, usted lleva una semana en campaña, ¿cierto? Una semanita. Una semana, y alcanzó a clasificar, eso me parece que es increíble, porque en una semana, esta encuesta viene casi todo noviembre, y alcanzó a clasificar con el 0,2% de intención de voto. Estamos empezando la campaña. Ayer me decía uno de los amigos de la campaña, la buena noticia de la encuesta es que aparecemos, como usted dice, sí, porque no habíamos lanzado la campaña, y la otra buena noticia es que de aquí para adelante solo tenemos para crecer. Empezamos de abajo y vamos remontando, y hay que trabajar, hay que mantener la coherencia, hay que mantener la disciplina. Estamos en una actividad permanente, con una convicción además, John Didier. Nosotros entramos a esta campaña y precisamente entramos tarde. ¿Por qué? Porque yo esperé a ver cómo evolucionaba la campaña, y créame, para mí la presidencia de la República es una opción, no es una obsesión. Y yo dije, si hay una campaña que nos seduce, si hay una campaña en la que decimos nos sentimos representados, pues hacemos un acuerdo y apoyamos y nos metemos al grado que este país necesita muchos consensos. Pero la verdad, yo de ver esa gritería, esa grosería, los unos dicen que hay que destripar a la izquierda, los otros dicen que hay que exterminar a la derecha, y todos los candidatos dedicados todo el día a hablar contra Petro, por oficio, se están equivocando el país y vendiendo pesimismo, vendiendo catastrofismo. Yo dije, yo me meto a la campaña para contribuir a elevar el tono del debate, y nos vamos a dedicar a las propuestas, a las ideas, y no a los insultos, las ofensas y las descalificaciones. Bueno, ¿va a participar de alguna consulta, la del Frente Amplio, por ejemplo? Eso es una decisión que aún no se ha tomado. Estamos concentrados hoy en nuestra campaña, estamos concentrados en terminar de elaborar las listas al Congreso de la República. Ya usted seguramente lo sabe, tenemos una coalición conformada con la Alianza Verde, con el Partido Demócrata, con el Partido Colombia Renaciente y con el Partido ASI. Creo que estamos conformando, John Didier, no estoy seguro, la lista más votada del Senado el próximo mes de marzo. Tenemos una lista por encima del pacto, poderosa, por encima de todas. Tenemos una superlista al Senado de la República con nuevos liderazgos sociales. La va a encabezar, ayer se tomó la decisión el exalcalde de Bogotá. ¿Sabe qué me gusta de esa? Garzón. Honestamente, no tendría que decirlo, pero lo voy a expresar. ¿Sabe qué me gusta de esa noticia? Que Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, el exalcalde de Bogotá, va a ser la cabeza de lista. Eso a mí personalmente como ciudadano, bueno, me gusta. Ahí tiene una lista por quién votar, John Didier. Me parece muy bien. Lucho es fundador del Partido En Marcha. Vuelve a la política. Lucho nos acompaña, pero nos ha acompañado, ha estado ahí, digamos, no en el primer plano, pero Lucho, para su información, fue parte de la fundación de En Marcha hace 7 años, nos ha acompañado como directivo de En Marcha todo este tiempo. Siempre sus consejos son sabios, siempre su mirada del país, su mirada progresista, su mirada reformista. Es un demócrata integral, es una gran cabeza de lista de la coalición Verde En Marcha. Hoy tomábamos el pelo temprano antes de venir para acá, que estaba hablando con él, que le decía, usted puede decir que está incurriendo en doble militancia, porque fundó En Marcha y también hizo parte del Partido Verde, va a llevar la vocería de los dos partidos en esta lista de coalición. Bueno, y van con lista
Abierta, Lista voto abierta, preferente sí, al lista Senado. abierta con voto preferente. ¿Y en las cámaras? Cámaras en todo el país, estamos organizando listas de cámara en todo el país para listas de la misma coalición. Vamos a presentar casi en los 32 departamentos de Colombia. ¿Ya está superado todas las discusiones jurídicas sobre la legalidad o no del partido en marcha? Sí, ya está superada, ya estamos inscritos en el Consejo Electoral, ya se tomó una decisión por parte del Consejo Electoral en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, estamos en marcha. Bueno, ¿qué viene de pronto para la campaña suya presidencial? ¿Cómo va a ser su estrategia de recorrido por el país? ¿Cómo va a ser esa manera? Porque la política va cambiando, usted seguramente es consciente de eso. Ahora los influencers, las redes sociales, la plaza pública, ¿cómo va a ser esa campaña suya? Pues mire, como le dije anteriormente, primero una campaña de respeto profundo por todos los candidatos, yo no voy a caer en esa insultadera y en ese cruce de acusaciones, y también de respeto por la ciudadanía. Yo creo que el pueblo colombiano merece una mejor campaña de la que hasta el momento hemos visto en Colombia, y yo quiero contribuir a eso. Segundo, una campaña en el territorio. Yo he sido defensor de la autonomía territorial. De hecho, como ministro del Interior, saqué adelante en el Congreso el proyecto de reforma constitucional tal vez más importante de los últimos años, que es el fortalecimiento del sistema general de participaciones para transferirle más recursos y más competencias a los departamentos y municipios de Colombia. Una campaña en el territorio, una campaña de propuestas, una campaña de ideas, una campaña de cero insultos y cero descalificaciones, y vamos para adelante. ¿Qué haría como presidente en el tema de la salud? En el tema de la salud, usted me está poniendo a soltar temas que en los próximos días vamos a presentar propuestas, me está haciendo un examen muy completo. Mire, como ministro del Interior yo lideré, el año pasado por esta época estuvimos sentados en unas mesas técnicas con todos los actores del sistema de salud. Yo lideré esas mesas desde el Ministerio del Interior. Convencí al ministro de Salud que no se hablaba con algunos de esos actores, a los gremios, a las asociaciones de pacientes, a los trabajadores, a las IPS, a las EPS, a todos. Y avanzamos muchísimo, John Diver. Yo tengo una teoría, es que en medio de esta gritería no nos damos cuenta, y hace poco me senté con ellos y les dije, cuéntenme una cosa a ver si yo estoy equivocado. Creo que el texto de reforma que concertamos en la Cámara y que salió aprobado en la Cámara bajo mi liderazgo y el del ministro de Salud, estuvo concertado casi en un 90%. Nos faltan un par de cosas importantes para acordar. Dijeron sí, eso sigue siendo aquí. Y la sensación en la opinión, ¿me entiende a qué me refiero? Es que las distancias son enormes, que esto es irreconciliable, y resulta que por la gritería, por las declaraciones, por las actitudes, se distorsiona la realidad. Le digo esto porque yo como presidente de la República soy capaz en el primer semestre del gobierno, en el primer periodo legislativo, de sacar adelante esa reforma a la salud por consenso entre todos los actores. Pero dicen que por lo menos este gobierno no quiso cambiar ni una coma de ese proyecto. Cambió mucho. Eso se quedó también en la narrativa muchísimo. Usted mira el texto inicial y lo que aprobamos en Cámara y es otro texto. Pero hacía falta otro par de ajustes que hubiera sido una reforma ideal. En su opinión, ¿cuánto debe ser el reajuste del salario para este año? Pues yo no, la cifra, yo no soy ministro de Hacienda ni de Trabajo, por fortuna, en este momento. La cifra no la sé. Pero tiene pinta de estadista. Lo que sí le quiero señalar es que este gobierno logró desmontar el mito de que cuando usted aumentaba el salario mucho por encima de la inflación, la inflación se disparaba en Colombia, el desempleo se disparaba, etcétera, etcétera. Y llevamos 3 años escuchando los anuncios catastrofistas cada vez que hay aumento de salario, que el desempleo va a subir y el desempleo ha bajado, que la inflación nadie la va a controlar y la inflación ahí va controlada, podríamos ajustarla más porque la inflación sí es muy dañina, especialmente para los sectores más bajos de la población. Pero entonces usted me pregunta y yo digo, hay que aumentar, hay que mantener esa política de aumento por encima de la inflación. ¿Cuántos puntos? Pero siempre ha sido así, por encima de la inflación más 2 puntos. No siempre ha sido así.
A veces ha sido simplemente el dato de la inflación, a veces el dato de la inflación más algo que llaman la competitividad, la productividad, sí. Que es a veces un solo punto, etcétera. Esta vez ha aumentado mucho más, 2, 3, 4 puntos por encima de la inflación. Y yo creo que eso ha reactivado la economía colombiana, el consumo, es un círculo virtuoso que se ha generado. Bueno, Juan Fernando Cristo, en los micrófonos de Al Día Noticias, seguiremos hablando a través de esta campaña. Le deseamos éxitos, queremos agradecerle haber visitado aquí la cabina de Al Día Noticias. Bueno, John Di, mucho gusto en verlo nuevamente en estas líderes, de tener este diálogo sobre país y de poder compartir con quienes los siguen aquí por las redes, quienes nos escuchan en Al Día Noticias, estas propuestas de campaña y este sueño de un país mejor para todos los colombianos. Es Juan Fernando Cristo, es ministro de Estado, ahora candidato a la presidencia de la República. El Señor les bendiga rica y abundantemente.